Esta no es una historia de terror. Tonight, the story of an entire neighborhood disappearing. I broke out crying for no reason at all. An abandoned home falling into disrepair for more than a decade. But wait until you hear what the owner of the home has to say. Este es un caso real que ocurrió en la década de los 60. Es, hasta la fecha, una de las experiencias paranormales documentadas más aterradoras que he escuchado en lo que llevo desde la creación de este canal. Be prepared to be amazed as we look at some truly strange happenings in our own backyard. Están a punto de escuchar el testimonio de una familia que tuvo que huir aterrorizada del hogar al que se acababan de mudar, y todo por lo que parece ser nada más y nada menos que el alma errante de una poderosa bruja que también vivía ahí. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a un nuevo caso paranormal, uno llamado La Bruja Demonio de Detroit. Comencemos. Como ya saben, este canal se dedica a cosas paranormales y últimamente hemos estado contando varias de sus historias reales, pero la verdad es que ya me las acabé. Entonces decidí que vamos a estar alternando videos de historias con videos de casos paranormales, mínimo lo que consigo más historias. Y hablando de eso, si tú, persona que me está escuchando, tienes una historia de terror real que nos quieras contar, no olvides mandármela a historiaspotions@gmail.com. Recuerda agregar todos los detalles, ya que mientras más larga, más probabilidades tienes de que salga en el canal. Y ahora sí que sí, los dejo de molestar y disfruten el video. Como mencioné al inicio, todo se remonta a 1960. Join us as we share with you some legends and folklore that are a unique part of the Metro Detroit area's heritage. La ciudad de Detroit prosperaba como la capital automotriz del mundo. Miles de familias dependían de este mercado y expertos de todos los países se reunían aquí en búsqueda de oportunidades. Pero dos cosas pueden ser verdad a la vez. Digo esto porque, sí, Detroit estaba brillando como nunca, pero al mismo tiempo, una especie de tensión se sentía. La presión económica y los conflictos sociales se hacían cada vez más y más grandes. Muchos de los habitantes de la ciudad creían que estaban próximos a un punto de quiebre. Esta negatividad y ansiedad se manifestaba de varias formas, una de ellas siendo en leyendas paranormales. Miles de testimonios de duendes y espíritus salieron a la luz en esta época. Se hizo parte del día a día escuchar a vecinos o a amigos hablar sobre lugares embrujados, pero no eran nada más que eso, leyendas y rumores. Es ahí donde nuestro caso se da a destacar, porque este no fue un cuento o una historia contada de boca en boca. El impacto de este caso fue tal que terminó siendo publicado en el periódico local, en donde se le pedía a las personas que se alejaran del lugar si es que querían mantener su vida a salvo. Y este va así. La familia Adams. Eran una familia de 7 integrantes encabezada por Bill Adams y su esposa Lillian. Bill era un obrero de 28 años de edad y, a pesar de ser tan joven, él y Lillian ya se habían hecho de 5 hijos y un perro. Al ser una familia numerosa, Bill necesitaba un trabajo que le dejara dinero, y qué mejor que trabajar en un mercado creciente como lo era el automovilístico. Consiguió un trabajo en Cadillac y fue mandado a Detroit junto a su familia a vivir. Al poco tiempo de llegar, encontraron una casa que les llamó la atención. Se encontraba en la calle Martin y tenía de número 5508. No era la casa perfecta, para nada. De hecho, era un poco pequeña para albergar a una familia de 7.
pero se encontraba muy cerca de la planta donde Bill trabajaría, por lo que decidieron no ser tan quisquillosos y mudarse ahí. Mientras se mudaban, Bill se percató de algo que no había notado antes. Justo atrás de la cocina, en la parte trasera de la casa, había un cuarto oscuro y pequeño. Dentro de este solo había un armario. La familia comenzó a pensar qué hacer con él. No se los habían mencionado cuando estaban rentando la casa, por lo que lo tomaron como una grata sorpresa, y más sabiendo que necesitaban espacio. Creo que sería perfecto para alguno de los niños. Bill, apenas si cabe una cama. ¿Cómo vamos a mandar a alguien a dormir ahí? Sabes que ocupamos espacio y no podemos ponernos quisquillosos. Ninguno va a dormir ahí. Algo sobre ese cuarto no terminaba de convencer a Lillian. Aún no podía decir qué, pero sabía que había algo extraño en él. Bill, por otro lado, decidió que no podían desperdiciar el extra espacio que acababan de conseguir, por lo que decidió hacerlo su cuarto de descanso. Algo que no les había contado es que Bill trabajaba turno nocturno. Siempre terminaba llegando a casa a altas horas de la madrugada y dormía por la tarde. Él decía que no había nada peor que llegar a casa tras una dura jornada laboral solo para no poder dormir debido al ruido de sus hijos jugando o su esposa limpiando, por lo que un cuarto oscuro alejado de la casa le sonaba como una gran idea. Pero pronto se daría cuenta de que hay cosas en el mundo mucho peores que no poder dormir. El primer día que durmió en ese cuarto, tuvo una pesadilla. Ahora, creo que todos los que están escuchando esto han experimentado lo que es una pesadilla al menos una vez en sus vidas. Es una sensación horrible. Bueno, lo que Bill veía en estos sueños eran tan fuertes y traumáticas que simplemente prefería no hablar de ellas. Pero aunque él, vocalmente, no las compartiera, su cuerpo, su estado de ánimo, todo él gritaba por ayuda. Se veía que le estaban afectando a un nivel más allá de lo emocional. Solo en una ocasión, Lillian logró sacarle un poco sobre lo que trataban. Soñé que llegaba a casa después de trabajar. Estaba cansado y simplemente quería dormir. Me dirigí al cuarto oscuro y una vez abrí la puerta, vi como un cuerpo mutilado cayó al suelo frente a mí. Las pesadillas fueron empeorando poco a poco, llegando al punto donde Bill prefería no dormir. Lillian le pedía que intentara descansar, pero por más que lo intentaba, él ya no podía dormir sin ver cosas horribles. Sugirieron la opción de ir a un psiquiatra, pero antes de que lo intentaran, ocurrió algo. Un día, Bill, en vez de dirigirse a dormir al cuarto oscuro, decidió ir al cuarto principal donde su esposa dormía. Si iba a tener una pesadilla, mínimo quería poder despertar cerca de alguien que lo pudiera abrazar un poco. Curiosamente, cuando logró dormir, no hubo nada. Ninguna pesadilla, ningún cuerpo, ningún espíritu maligno. Simplemente durmió de manera pacífica, por fin. Al día siguiente lo volvió a intentar. El mismo resultado. Esto no podía ser una casualidad, ¿o sí? Todo el tiempo que Bill durmió en el cuarto oscuro, tuvo los peores sueños de su vida, tal nivel que estaba pensando en internarse con un psiquiatra. Pero en el momento que durmió en otro lugar, todo simplemente desapareció. Pasaron 9 meses donde todo se estabilizó. Siempre y cuando nos acercaran a ese cuarto, la situación estaba bastante tranquila. Bill y Lillian habían platicado un poco sobre lo ocurrido. Te estoy diciendo que está embrujada, Bill. ¿Cómo es posible que apenas te fuiste de ahí y comenzaste a dormir bien? No digas tonterías, Lillian. Yo tampoco sé cuál es la razón, pero nuestra casa no está embrujada. Pues pruébalo. Vuelve a dormir ahí. No voy a dormir ahí.
no lo harás porque sabes que está embrujada. No es eso. Mira, este fin de semana mi mamá vendrá a visitarnos. Como nos falta espacio, le ofreceré el cuarto a ella y verás que no hay absolutamente nada malo en él. Bill había decidido sacrificar a su propia madre como conejillo de indias para probar lo que era obvio. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? La madre llegó muy feliz por poder ver a su hijo y a sus nietos. Le dieron un pequeño tour y le enseñaron dónde iba a quedarse. Al día siguiente, la encontraron dormida en la sala. Cuando se despertó, se veía muy asustada y un poco apenada. Perdón, hijo, no quería molestarlos en la noche, así que decidí dormir en el sillón. Pero, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué dormiste aquí? La verdad es que ni yo sé, hijo, pero cada vez que estaba a punto de quedarme dormida en ese cuarto, sentía que alguien intentaba entrar. Al inicio no sabía qué era, pero a los pocos segundos me di cuenta de que era el sonido de la perilla. Alguien estaba intentando entrar desde afuera. Pensé que eran los niños jugando una broma, pero cuando la abrí, no había nadie. Esto se repitió 3 veces. Bill ya no podía negarlo más. Había algo extraño pasando en su hogar, específicamente en el cuarto oscuro. También había empezado a notar cosas raras. Los niños que jugaban y saltaban por toda la casa siempre habitaban el cuarto. Nadie les había dicho que lo hicieran, simplemente lo hacían. Asimismo, el perro de Bill, que usualmente lo seguía a todos lados, nunca se acercó al cuarto cuando él dormía ahí. Simplemente lo esperaba en la entrada de la cocina. Todo esto era una prueba gigante que lo paranormal acechaba ahí. Pero Bill necesitaba una última prueba para creer. Se acercó a Lillian y le dijo: «Va a venir a visitarnos mi amigo Shirley. Él es el hombre más escéptico que conozco. Le diremos que duerme en el cuarto oscuro y si él siente o ve algo, nos vamos de aquí. Pero si no, tenemos que abandonar la narrativa de que nuestra casa está embrujada». Lillian aceptó y fueron a dormir. El día siguiente, una vez llegó Shirley, Bill y Lillian lo saludaron y lo llevaron al lugar donde dormiría: el cuarto oscuro. Aproximadamente a las 11 p.m., cuando Bill ya se había ido a trabajar, Shirley le dio las buenas noches a Lillian y se retiró al cuarto para dormir. Cuando se acostó, rodó para quedar de cara a la pared. Al inicio todo parecía normal, pero justo antes de que se quedara dormido, sintió que alguien o algo lo agarraba por detrás, jalándolo de su costado y volteándolo boca arriba. Ahora, Shirley no era un hombre ligero. Muy pocas personas lo hubieran podido voltear con tanta fuerza. Se despertó de golpe y al ver que no había nadie en el cuarto, se asustó un poco. No es gracioso, niños. Estoy intentando dormir. Al estar escéptico, obviamente no pensó en culpar a un espíritu o algún demonio, pero cada segundo que pasaba, la idea de que uno de los niños lo hubiese podido mover sonaba más y más tonta. Siguió mirando el cuarto, tratando de analizar qué pudo haber ocurrido. Y fue ahí cuando notó que la puerta estaba abierta, y frente a él había alguien parado en la cocina. Todavía había unas cuantas luces encendidas en la casa, por lo que su silueta estaba siendo ligeramente iluminada. Era una mujer. ¿Lillian? ¿Qué estás haciendo? La mujer tenía su espalda hacia él y no respondió. Shirley intentó llamarla de nuevo, pero fue entonces que sus ojos comenzaron a ajustarse a la luz. La silueta era cada vez más clara, lo suficientemente clara para que comenzara a asustarse porque lo que sea que estaba frente a él no se parecía nada a Lillian. Shirley no se preguntó por qué esa persona lo había volteado o por qué lo estaba ignorando. Su mente pasó rápidamente al miedo y luego al enojo. Había una intrusa en la casa de su amigo. Comenzó a gritarle. Se paró de la cama y corrió hacia ella, gritando lo más fuerte que podía,
tratando de asustarla para que se fuera, pero no se movió. Justo cuando estaba a punto de extender su mano hacia ella, la luz de la cocina se apagó. Shirley entró en pánico. Era incapaz de ver y una extraña se encontraba a unos cuantos metros de él. Tropezó por toda la cocina. Estaba insultando hacia todos lados, tratando de encontrar a la mujer o algo con que defenderse. Aunque no la pudiese ver, la podía sentir. Podía sentir sus ojos viéndolo en la oscuridad. Sentía como si algo estuviese a punto de lastimarlo. Y a los pocos segundos escuchó una voz familiar. Era Lillian. Toda la conmoción la había despertado y ahora corría hacia su amigo. Cuidado, Lillian. Antes de que pudiera terminar su oración, la luz volvió, revelando que solo ellos dos se encontraban en la habitación. Por más que buscaron, no había nadie más que ellos y los niños en la casa esa noche. Se sentaron en la sala. Lillian le pidió a Shirley que le contara lo que había ocurrido. El pobre hombre se veía aterrorizado. Ella nunca había visto a alguien así. Cuando Shirley por fin consiguió el coraje para hablar, apenas abrió la boca, un sonido vino de algún otro lugar. Era como un lamento, uno tétrico y prolongado. Ambos se congelaron. Trataron de averiguar de dónde había venido y al poco tiempo se dieron cuenta de que sonaba como si hubiese originado del cuarto oscuro. La puerta seguía abierta de cuando Shirley salió, pero no había nadie ahí. Voltearon a verse sin decir nada, y de pronto llegó un olor. Ambos lo describieron como un olor abrumador que les estaba dando náuseas. Shirley caminó hacia el cuarto. Parecía que el olor también originaba de ahí, pero no podía averiguar qué lo estaba causando. Como les dije al inicio, el cuarto era muy pequeño. Era imposible que algo se escondiese ahí. Pero tan rápido como vino, se fue. A los pocos segundos el olor había desaparecido, y cuando por fin estaban comenzando a calmarse, otra cosa ocurrió. Escucharon un nuevo sonido. Esta vez eran golpes y venían del cuarto de servicio. Los dos corrieron hacia él y vieron que había una trampilla que llevaba a un área de sótano parcialmente excavada. Esa puerta jamás se había abierto y se mantenía bajo llave para evitar que los niños entraran. Pero la trampilla, que no era para nada ligera, estaba abriéndose y cerrándose sola, contra toda lógica. Era como si algo quisiese entrar o salir de ahí. Shirley y Lillian decidieron que esto era mucho para ellos y llamaron a la policía. Una vez que llegaron, revisaron toda la propiedad, desde el ático hasta el sótano, pero no encontraron nada. No había ni siquiera una señal de que alguien hubiese entrado a la casa. Bill regresó esa mañana solo para encontrar a su esposa y amigo aún despiertos, esperándolo. Le contaron toda la odisea que había ocurrido en la noche. Pero Bill seguía sin poder aceptarlo. Shirley, ¿cómo estás sugiriendo la idea de que hay un fantasma? Ya me contó Lillian que tú también lo has experimentado. ¿Por qué no lo quieres ver? Soy un hombre adulto con familia. He estado en el ejército. Simplemente no puedo convencerme de que algo así exista. Y se los voy a mostrar. Bill decidió que era momento de acabar con esa fantasía. Esa noche, alrededor de las 7:30 de la tarde, fue al cuarto oscuro y se acostó en la cama. Lillian y Shirley se sentaron en la sala un poco nerviosos, esperando a ver si algo ocurría. Bill se acostó de cara a la pared, tal como Shirley lo había hecho. Estuvo ahí un rato sin sentir nada inusual, cuando de repente escuchó a su esposa entrar al cuarto. Eran pasos. Lillian, necesito que te vayas. Tengo que probarte que todo esto es una tontería. Se hizo el silencio en el cuarto. Esto le pareció raro a Bill porque claramente le había pedido a su esposa que se fuera,
¿Qué hacía parada detrás de él? Bill se volteó un poco molesto para ver qué estaba haciendo. Y ahí, justo al lado de la cama, a pocos centímetros de él, había un rostro. Era el rostro retorcido y grotesco de una mujer. Su cara mostraba descomposición. Era más que obvio que no había estado en nuestro mundo desde hacía bastante tiempo. Bill dijo que era como si sus ojos miraran más allá de él, como si estuviese mirando en su dirección, pero no a él exactamente. Se quedó paralizado. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando la boca de la mujer comenzó a moverse, como si estuviera a punto de hablar, pero todo lo que salió fue un olor terrible y nauseabundo. Bill por fin entró en razón y saltó de la cama, gritando y corriendo lo más rápido que podía. Lillian y Shirley fueron hacia él y lo encontraron claramente afectado. Estaba llorando y arrancándose pedazos de su cuero cabelludo. Simplemente se había vuelto loco. Shirley intentó agarrarlo para evitar que se siguiera lastimando, pero Bill estaba tan abrumado y lleno de adrenalina que fácilmente se zafó y comenzó a soltar golpes hacia él. Lillian agarró una cobija de la sala y junto a Shirley la arrojaron sobre Bill para derribarlo al piso, sujetándolo hasta que sus sentidos volvieron. Mientras forcejeaban contra él, lo notaron de nuevo. El olor de la noche anterior estaba de regreso. Después de un tiempo, los tres se calmaron y, luego de buscar en la casa una vez más para asegurarse de que nadie hubiese entrado, Bill le contó a Shirley y a Lillian exactamente lo que vio y decidió que tenían que irse de ese lugar. Una hora después, la casa estaba vacía. Habían tomado a los niños y huyeron para nunca más volver. En la actualidad, varias personas han intentado contactar a los encargados de la casa para conseguir permiso de realizar investigaciones paranormales en la propiedad, pero hasta el día de hoy se han rehusado. Han habido algunos cuantos testimonios más de inquilinos que han rentado el lugar, pero todos siguen el mismo patrón. Alguien duerme en el cuarto, experimenta cosas horribles y escapa de él, pero siempre y cuando este se deje vacío, no pasa nada. Es como si lo que sea que aterroriza la casa estuviese solamente atada a ese lugar. Este caso se hizo noticia bajo el titular La bruja demonio de Detroit. Si me preguntan a mí, no tengo ni la más mínima idea de por qué decidieron que esta entidad era una bruja o un demonio. Aunque bueno, en el testimonio de Bill, él afirma ver a una mujer decrépita en estado de descomposición, pero aún así no entiendo cómo es que lo conectan. Después de investigar un poco, creo que encontré la respuesta. Y esa es que pienso que la traducción está mal. La palabra bruja no está bien implementada, ya que en Estados Unidos la palabra más cercana a esta es witch. En cambio, aquí utilizan la palabra hag, que según páginas de traducción significaría algo más como vieja fea o vieja bruja, y mínimo a mí eso me hace más sentido. El caso que acabamos de escuchar es sumamente aterrador. Es normal que a veces una o dos personas experimenten un fenómeno, pero que más de 4 personas lo hagan en una localización tan específica es sorprendente, y mínimo a mí me intriga muchísimo. ¿Por qué es que esta bruja defiende este cuarto con tanta firmeza? ¿Será que el sueño del cuerpo mutilado que tuvo Bill tenga algo que ver con ella? ¿Qué pasaría si alguien intenta comunicarse? Lamentablemente, hay muchas dudas que, hasta que se permitan investigaciones, jamás serán contestadas. Pero mínimo nos vamos con una nueva historia, un nuevo caso que podemos compartir y una nueva cosa que nos acompañará en nuestros pensamientos durante la noche, cuando intentemos conciliar el sueño. Con esto termina el video y lo primero que quiero hacer es agradecerle a todos los miembros del canal. Pasos Potions no sería posible sin su ayuda, así que de parte de todo el equipo les mando un gran abrazo y les agradezco. Están leyendo sus nombres en pantalla. Si tú también quieres apoyar y no sabes cómo, además de convertirte en miembro del canal,
También puedes seguirme en mis otros canales. En el primero reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. En el segundo juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y en el tercero subo todas las transmisiones que hago en vivo en Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustan pasarse, no olviden decirme que vienen de Patos Potions para darles una gran bienvenida. Por último, les recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links se encuentran abajo en la caja de descripción. Y me retiro, no sin antes pedirles que le den like, que compartan el video y que se suscriban si no lo han hecho. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.